Antes que nada, pues quiero agradecer la presencia de mis compañeros, pero particularmente de mis amigos de profesión, sus bellas palabras. La verdad les agradezco muchísimo tener la oportunidad también de colaborar con ellos en este trabajo de mantener activo el Colegio de Derecho Civil, proponiendo nuevas ideas, concursos, que fue la idea del doctor Jorge Domínguez Martínez y que se ha continuado por el doctor Gilberto. La verdad es una labor complicada porque pues todos tenemos actividades profesionales y pues escribimos y hacemos otras actividades extracurriculares, así es que es muy complicado, es robarle tiempo al descanso, la convivencia con la familia y otras actividades recreativas que generalmente no se hacen porque pues hay que estar escribiendo y escribiendo y escribiendo como enloquecidos. Entonces pues les agradezco muchísimo sus palabras y la presencia también de todos ustedes aquí acompañando esta presentación. Para mí es un gran compromiso mantener viva la obra del maestro Gutiérrez y González, mi maestro en todas las actividades, como fue mi maestro en la cátedra, pero también fue mi maestro en la actividad profesional de litigio. A su lado aprendí a hacer libros. Diría alguien, una persona conocida, ¿estás haciendo libritos? Digo, pues sí, estoy haciendo libritos. Es algo complejo, porque pues además de tener y estudiar antes para hacer los libritos, es toda una labor técnica. Es realmente una labor de hormiguita, de todos los días estar escribiendo y estar actualizando. Así es que este libro, al igual que los demás, he tratado de mantener las ideas del maestro Gutiérrez y González. Eso es por principio, y de manera humilde, reconociendo la maestría de mi maestro, su pensamiento, pero también siguiendo sus propias ideas de que el derecho es una creación viva, que hay que mantenerla siempre avanzando. Entonces por eso es que me he dado a la tarea de no solamente actualizar la parte legislativa, sino aportar para que sigan siendo todos ellos libros de texto, libros actualizados. El maestro amaba profundamente su universidad y amaba profundamente a su alumnado. Él trabajó durante más de 50 años de manera diaria, 18 horas le dedicaba entre litigio, su actividad profesional y la elaboración de sus libros. Así es que para mí es un gran orgullo, pero en particular es un compromiso de vida, seguir manteniendo vivo esos libros que el maestro amó tanto. Y para mis compañeros que escriben, pues yo los entiendo y ellos seguramente también me entienden, son nuestros hijos. Se pueden tener hijos, creaciones humanas, pero son creaciones del intelecto y es como si fueran también nuestros hijos, a los que amamos, cuidamos, procuramos, nos hacen desvelar, nos hacen preocupar cuando nos equivocamos y tenemos que rectificar. Así es que los invito a leer no solamente el libro que se está presentando actualmente, sino el resto de la obra jurídica del maestro Gutiérrez y González, empezando por su clásico Derecho de las Obligaciones. Está en su 20ª edición, el libro del patrimonio, que también pude actualizarlo y salió la 10ª edición en el año de 2013. En su 3ª edición me tardé un poquito más,
porque como comentaban los maestros, los doctores, el legislador tiene una compulsión por reformar el Código Civil que lo hace casi cada mes. Así es que es muy, muy complicado tener un libro actualizado. Estaba ya casi por el libro, por entrar pues creo que lo copian y antes hacen una revisión completa para comenzar a fotocopiar. Y en eso sale una reforma a finales del año 2014, noviembre de 2014, relacionada con el concubinato. Y le hablo al impresor y le dije que tenía que hacerle un pequeño agregado al libro. Y pues saltó, casi saltó y me dijo, ¿cómo quieres que salga el libro si tú le estás haciendo cambios a cada momento? Le digo, no, es que tú te tardas mucho en sacarlo y los asambleístas reforman cada mes el Código Civil. Le digo, así es que permíteme hacerle un agregado pequeñito, no voy a cambiarlo en nada. Dice, bueno, eso espero. Y efectivamente fueron unos 3-4 renglones que le agregué en pie de página para tratar de mantenerlo al día. Es un deseo inútil, porque ya volvieron a reformar el Código Civil en materia de familia precisamente. Así es que ya van 2 reformas en lo que va del año en materia de familia. Así es que pues ese deseo queda solamente en un deseo, porque no se puede hacer realidad. La verdad es estar corriendo detrás de las reformas que hace nuestro legislador. Y puede parecer algo chusco, pero pienso que más que nada es preocupante. No hay seguridad jurídica. Si para los estudiosos que nos dedicamos a cierta rama del derecho resulta tan complicado mantenernos al día, ¿se imaginan para los gobernados que tienen que respetarlo, seguirlo, porque la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento? Así es que la verdad resulta preocupante que nuestros legisladores pues estén constantemente reformando el Código Civil. Pero independientemente de eso, pues las personas que nos dedicamos a hacer libritos, pues lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor a nuestra actividad. Así es que a todos nos da mucho gusto que ustedes los adquieran o bien los soliciten en la biblioteca, que los lean, porque no resulta, algo que resulta realmente triste es que nadie se interese, que no lean ustedes. Si está ahí estos libros en mucho es porque satisfacen nuestro gusto por escribir. Pero ese gusto por escribir se complementa también porque esos libros que escribimos sean leídos por ustedes. Así es que los invito a que cultiven el gusto por la lectura y el gusto por la lectura jurídica. Nosotros somos unos afortunados de pertenecer a una institución como esta. Hay muchas otras escuelas y universidades privadas, pero como nuestra universidad creo que ninguna, porque hay una gran diversidad de doctrinarios, de todas las posiciones doctrinarias. Así es que hay una riqueza en cuanto al conocimiento de la ciencia jurídica, y ustedes están aquí inmersos en todo ello, pero la mayoría de las veces no lo aprovechan porque no estudian y muchas veces pues tampoco leen. Así es que ustedes pudieran pensar que son muy caros los libros. Ustedes pregunten cuánto cuestan los libros extranjeros. Esos sí que son caros. ¿Por qué? Pues porque el valor de la importación, todo lo que se le carga al libro son libros caros. En cambio, los libros nacionales son realmente económicos.
Si ustedes piensan todo el trabajo y todo el tiempo que los autores les dedicamos a ellos. Entonces, pues los invito a todos ustedes a leerlo. Están elaboradas los libros del maestro Gutiérrez y González con una gran claridad, con ejemplos chuscos. El maestro tenía gran espíritu lúdico y se divertía con la elaboración de sus libros. Y al principio, pues sus personajes principales fueron Procopio y Toño Ñoña. Toño Ñoña era el diminutivo o el apócope de María Antonieta, que según el maestro me platicaba, había sido una prima que cuando él era un niño, no sé, de unos 10, 12 años, le daba lata, llegaba y lo estaba provocando. Y entonces él, para desquitarse de la prima, le decía Toño Ñoña en lugar de María Antonieta. Y así, él al tiempo forjó toda una historia alrededor del personaje Toño Ñoña, que terminó por ser en mucho su alter ego. Él se veía mucho reflejado en ese personaje, en donde la estudiosa, la licenciada Toño Ñoña, pues era doctora en Derecho, pero no le gustaba que le dijeran doctora, y pues siempre estaba regañando a don Procopio. Y de tener 2 personajes pasó a 3, a 4 personajes, de acuerdo a las necesidades de sus libros. Y cuando el maestro publicó su libro Derecho Civil para la Familia, precisamente, hizo todo una historia de parentesco en línea recta, sin límite de grado y colateral igual y desigual, para hacer precisamente más vívidos sus ejemplos. Y esto pues lo llevó todavía a la primera, segunda y tercera generación de los bisnietos de Procopio, con su libro Derecho Sucesorio Inter Vivos y Mortis Causa. Así es que además del contenido técnico jurídico que se aporta en cada uno de los libros, tiene una historia muy entretenida y muy divertida. La verdad, es todo un ejemplo de ingenio. El maestro, como dice el doctor Gilberto, impresionaba, impactaba y asustaba al principio, pero era su máscara porque al final de cuentas el maestro era tímido, y era una máscara que al principio él mostraba para que no se apuntaran muchos alumnos. A él no le gustaba tener muchos alumnos en su salón. La verdad es que para que uno pudiera quedarse al inicio del semestre, hacía examen, y solo los que pasábamos el examen nos podíamos quedar en su grupo. Así es que no era fácil quedarse en el grupo del maestro, pero cuando uno lo conocía, cuando uno terminaba el semestre, había aprendido a amarlo. Además de admirarlo, lo amaba uno. Y creo que todos aquellos que fuimos sus alumnos, siempre permanecerá el recuerdo del gran maestro, de aquel maestro que le interesaba el alumnado, amaba al alumnado, y les daba unas filípicas que a veces tardaban, no sé, 15, 20 minutos, porque les daban unos regaños de aquellos. ¿Por qué? Pues porque llegó un momento en que estaba frustrado de que veía que el alumno y la alumna no estudiaban. Así es que yo creo que eso también nos pasa a la gran mayoría de nosotros, que venimos con tanto gusto, y el ver que no estudien, que no aprovechen ese bagaje tan rico que tienen en esta universidad y en esta facultad de Derecho para ser los mejores, porque tienen ustedes las herramientas para ser los mejores. Nosotros ya somos una generación que está aportando, que tiene una vida hecha, pero ustedes son los que van a formar parte de las nuevas generaciones y son los representantes
de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y cómo la podemos hacer brillar? Estudiando, porque hay muchos factores en contra. Ustedes saben que en muchas dependencias, sobre todo en muchas empresas particulares, privadas, tienen como requisito que los solicitantes de empleo no sean egresados de la UNAM. No sé por qué ello, porque si hay estudiosos de Derecho bien preparados, son los que egresamos de la Facultad de Derecho, por la gran variedad de opiniones que tenemos la oportunidad de conocer, una gran variedad de doctrinarios. Así es que los invito a estudiar, las invito también a estudiar y en su momento a escribir. Me decía el maestro que el alumno debía de cuestionar lo que decía sus maestros, que debía dejar a un lado el Magister Diget, que el maestro lo dice. A mí mismo me impresionaba lo que el maestro decía, y si él lo decía yo cerraba los ojos porque él tenía razón, pero me decía no, el alumno siempre con respeto debe de cuestionar. ¿Por qué? Porque es la única manera de hacer crecer la ciencia del derecho. Pero no solamente críticas o opiniones superficiales, hay que sustentarlas en el estudio. Ustedes deben de ser estudiosos de la ciencia jurídica y en su momento escribir. Necesitamos gente que escriba, pero para escribir pues hay que estudiar. Y solamente podemos amar aquello que conocemos y que luego comprendemos para poder amar. No podemos amar la ciencia del derecho si no la conocemos y comprendemos. Así es que los invito a estudiar mucho. Y si pueden, pues adquirir las obras del maestro Gutiérrez y González y también las mías, que va a ser una muy buena inversión para su biblioteca personal. Muchas gracias. Tenemos aquí en la presencia de los maestros y particularmente de la maestra. ¿Alguien del público quisiera hacer algún tipo de comentario? ¿Se ven? A ver. ¿Qué tiene este libro que no tengan todos los demás? Pues tiene una visión, cuestiona y aporta con relación al estado actual de la legislación, pero no siguiendo la legislación tal como está, sino como debiera estar. Como científicos del derecho, como técnicos del derecho hay que respetar el derecho, pero como científicos hay que aportarle a la ciencia del derecho. Entonces, tiene conceptos amplios, más que definiciones, son conceptos amplios que describen la figura jurídica, porque como me hiciera favor de comentar el maestro Solís Arana, mi amigo Vicente, la verdad el concepto de obligación es sumamente amplio y es difícil de aprender. Pero no se trata de aprenderse las cosas de memoria, sino de comprenderlas y expresarlas con las propias palabras. Entonces eso es lo que tiene, pues no de ventaja, es lo que se ofrece en el libro. Conceptos claros, sistemáticos, apegados a los avances que va teniendo nuestra propia legislación y la crítica de cómo debiera en un momento dado ser. ¿Algún otro comentario? A ver, compañero. Doctora, me gustaría preguntarle cuál es su opinión personal jurídica sobre la figura del concubinato. Pues como yo lo comento en mis clases, la figura del concubinato surgió hace más de 2000 años con el emperador Augusto, y desde aquel entonces el emperador, pues un visionario, señaló que era una relación lícita
no lo equiparaban al matrimonio porque el matrimonio solo se celebraba entre los civis romanos. El concubinato era para celebrarse entre personas libertas. Así es que el concubinato fue otra forma de unirse de manera lícita. De manera desafortunada, en el Código Civil de 1804, Código Napoleón, conocido más con ese nombre, se le calificó de ilícita a este vínculo. Afortunadamente, en el Código Civil de 28, en el que participó el maestro Francisco H. Ruiz, él era un jurista en toda la extensión de la palabra y con el conocimiento que tenía del derecho y de todos estos antecedentes, señaló que el concubinato era una relación lícita, que como originariamente había surgido, que no tenía tal vez la jerarquía del matrimonio, y se entiende esa opinión del maestro porque pues era a principios del siglo XX, pero que la gran mayoría de la población de aquel entonces estaba unida a través de un concubinato. La visión que le doy en este código, que se la dio el maestro desde el principio y que he continuado también en las otras obras que yo estoy realizando, es verlo al concubinato no como un hecho jurídico, sino como un acto jurídico de tipo convencional, consensual o formal, pero al cual se le aplican la normatividad propia del contrato, siguiendo la regla contenida en el artículo 1859, que señala que las reglas del contrato se aplicarán al resto de los convenios y al resto de los actos jurídicos en lo que no se oponga su naturaleza o norma expresa en contrario. Y el propio legislador en el artículo 291 ter señala que por analogía se le aplicarán al concubinato las reglas del matrimonio, en lo que le resulte aplicable. Así es que para mí es una de las fuentes de la familia, tan lícita como el matrimonio. La única diferencia desde el punto de vista formal es que el matrimonio es un convenio solemne y el concubinato es un convenio de carácter consensual o formal. No sé, ¿tú qué opinas, Sandra? Yo creo que con las reformas, y lo hablo aquí al público, las reformas, no sé si pensadas, bueno, creo que con esta conciencia, creo hoy que en el Distrito Federal tenemos 3 estados civiles, 4 estados civiles, por lo que se refiere a la relación que tenemos con otras personas. Es decir, podemos estar solteros, casados, estar en concubinato o ser convivientes. Entonces, esos formatos que dicen estado civil, soltero, casado, por lo menos en el Distrito Federal, ya están mal, porque el legislador del Distrito Federal ha querido llevar a ese ritmo. No sé si concuerdas conmigo, ¿qué opinas? Sí, efectivamente, a pesar de las últimas reformas en materia de concubinato que pareciera que le están otra vez quitándole el carácter de estado civil por la forma en cómo redactaron la reforma, pues son momentos de obscuridad, como dijera el maestro Gutiérrez y González en su momento, pero concuerdo de acuerdo a la sociedad en convivencia, que viene a ser una fuente material de la familia, no formal porque no está en el Código Civil tal cual expresada como fuente de familia, pero sí es una fuente material. Mientras exista la ley, sea una ley vigente, pues es una fuente de familia. Concuerdo totalmente contigo. A diferencia de otros estados como el de Hidalgo, que existen otros estados civiles, hasta la unión libre es estado civil en Hidalgo, el de divorciado, el de viudo también son estados civiles allá en Hidalgo. Así es que en nuestro sistema jurídico mexicano hay de todo como en botica, como dirían las abuelitas. Y bueno, aquí me apropié un poquito el micrófono, y curioso porque había sido muy respetuoso el legislador del 32, no se había atrevido a definir el matrimonio durante muchos años,
teníamos solo la regla del 130 constitucional que hablaba que era un contrato. El legislador, a partir de que ya le dejamos el Código Civil a la Asamblea Legislativa, tengo ahorita muy presente la definición, se avienta en la puntada de definir al matrimonio, arrancando como la unión libre. Dije, entonces yo llegué a mi casa y le dije a mi señora, vivimos en unión libre, porque así lo define el legislador del Distrito Federal. Es decir, no solo el legislador quiere ir rápido, políticamente parece que es rentable mover la materia de familia, pero parece que no lo están haciendo con el cuidado, no están teniendo cuidado de tener tu libro o gente que los asesore porque están liberando. Tú dices, sí, es cierto, las últimas reformas en materia de concubinato generaron la idea de que es un hecho, pero por otro lado también ya nos regulan, nos dicen, nos denuncian un acta de concubinato. Dice, caramba, ¿y esa cuál es? Y entonces, si uno lee la exposición de motivos del 32, del Código 2832, se dice que se quiere reconocer una situación de hecho, en el caso del concubinato, con esta idea de levantar un acta de concubinato, es decir, de manejar de manera objetiva en el registro civil. Uno se pregunta, bueno, si a veces a uno la molesta ir al registro civil, ir a pagar los derechos que correspondan y hacer las declaraciones respecto al concubinato, pues mejor cásense, es lo mismo, literalmente es lo mismo. Habrá que ver nada más, habrá que sacar el código fiscal, qué derechos van a tener que pagar uno por hacer las declaraciones. Y solo que la diferencia ahorita, incluso sí, de acuerdo con la solemnidad, es que de acuerdo al código fiscal debe costar como 800 pesos casarse, dependiendo si es dentro o fuera del juzgado, y al día de hoy no hay fundamento todavía para cobrar por estas declaraciones en el concubinato. Pero en esencia es lo mismo. Creo que algo desafortunado en nuestros asambleístas ya no es tanto el aspecto técnico, sino el problema de la redacción de las normas. Esta situación de las actas y la reforma al artículo 291, pienso yo que la idea no era tan mala, el problema es la redacción. Y esto de pues que ahora es necesario inscribirlo, pues ya no hay ninguna diferencia realmente de fondo, porque pues el registro es para que surta efectos con relación de terceros. ¿Qué es lo que buscaban? Una certeza jurídica para los concubinos, para el trámite de tipo administrativo, como son ISSSTE, FOBISSTE y todos esos trámites en los que al concubino le era difícil acreditar el estado civil que tenían. Entonces buscaron una certeza jurídica, pero no supieron redactarlo. Creo que pues sí necesitan muchos asesores y también gente que maneje el lenguaje jurídico, porque redactan pues tremendamente. Me dicen, pues es que critica mucho. Pues sí, pues es que esa es la parte de la función del científico del derecho. El técnico jurídico tiene que ajustarse a la norma para aplicarla en su más estricto significado. Ahora los llamados operadores jurídicos. Pero el científico del derecho tiene la tarea de pues, dar sus ideas, de criticar todos esos cambios y proponer nuevos cambios, que sean lo más científicamente posible, que no rompan con la técnica jurídica, que la técnica jurídica vaya avanzando, pero de manera sistemática, ordenada, y no pues así como lo están haciendo nuestros asambleístas, sin ton y son. Es lo que les digo a mis alumnos y alumnas, sin ton y son es las reformas muchas que se están dando en materia de familia. Muy bien, pues si no hubiera algún otro comentario, les agradecemos mucho su presencia, les pido un aplauso más para nosotros.